Buenas tardes, Inge. Muchas, Buenas tardes, ingeniero. ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas. Vamos a esperar un minutito más y empezamos, ¿ya?
Hola chicas, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidas. Bueno, vamos a empezar la clase. Sí, ayer estaba borrando una opción para quitar para hacer un poquito más rápido el navegador y se me borraron, o sea que siempre cuando ingreso a la plataforma se me quedan las contraseñas allí directamente. Y ahorita que quiero ingresar ya no me deja. Entonces, menos mal el Zoom se ingresa por acá, por la aplicación, porque si no hubiera estado complicado. Entonces, hasta que me llegue el enlace, ya no me puedo recuperar todavía la contraseña. Vamos con la exposición. Y no sé si que te habló con Hernán, le dijo algo, Yo le escribí que Hernancito, pero Hernancito ni las luces. desapareció. Desapareció. Puta. Yo porque igual sí que no había hecho algunas tareas de la anterior. Entonces, bueno, no puede entonces continuemos. No sé si me pueden dar viendo quién sigue después de Hernán, porque ayer ya vimos un poco Yo, Inge, sobre. Ah, ya, yo creo que yo sigo porque ya ¿cómo es que se llama el otro compa? Ya dio. ya, claro. Andrés Ajá. ya dio. Ujú. Sí, me Hizo que toca a mí. Ay, usted no me puede compartir, ¿cierto? Me no, toca y ahorita sí no puedo. No, a ver si le doy, Inge, si no, compartir. Ya tiene que darme permisos. a ver, hágale para ponerle a aceptar. El anfitrión inhabilitado las funciones de compartir. Póngale nomás, póngale a aceptar y yo aquí le acepto. ¿Qué era? Oral. ¿Qué? ¿A dónde están? Ábrete, Sésamo. Recién ¿Y cómo será? A ver, aceptar. Y ahí. El anfitrión inhabilitó la función de compartir la pantalla de los participantes. Que aún Póngale, no me habilita. Le pongo a mándale. aceptar y no me Sí. sale. Ah, no. A ver, déjame ver si a ver ahí, puede. Vamos a ver. Ahora sí me ven. Ujú. Ya, ahora sí. El tema que a mí me tocó es de la unidad 3 de la meteorología, pero en sí los conceptos, la temperatura y variaciones meteorológicas. La temperatura del aire. Como todos sabemos, pues el aire está formado por partículas diferentes que tienen masa y también temperatura. Pero la temperatura del aire, a su vez, no es estable y es muy influenciada por los cambios que se producen entre el día y la noche. Ya que el sol calienta la masa del aire al radiar energía hacia la Tierra. Ay, y esta se devolverá en forma de radiación infrarroja, que calienta el aire por la noche y al no recibir la energía solar, el aire se enfría, teniendo un punto mínimo de temperatura poco antes del amanecer. O sea que en las madrugadas por lo general siempre es más frío. Y decimos, ay, que está frío, es porque en el día no hubo suficiente radiación. La temperatura pues es un índice indicado del calentamiento o enfriamiento del aire, que resulta del intercambio del calor en la atmósfera y la Tierra. Más facilito, más claro no puede estar. Y Yanis, por cierto. La temperatura, pues, se indica también en valores numéricos el nivel de energía interna que se encuentra en un lugar en ese momento. Por ejemplo, la temperatura ya va a ser muy diferente a la que estamos en la Sierra. En este energía, los animales y el ambiente del aire. Las plantas. Sí. También en diaria de la atmósfera, pues la temperatura aritmética de 24 registros horarios que surgen de la lectura de la banda de
del termógrafo. Estos registros son corregidos mediante un índice que surge de 3 lecturas diarias a las 9, a las 15 horas y a las 21 horas de temperatura del termómetro del mercurio. O sea, esta siempre se toma con el termómetro de mercurio y se le hace esas 3 lecturas diarias, de 9 de la mañana a las 3 de la tarde y a las 21 horas. También tenemos la temperatura máxima diaria de la atmósfera, pues la temperatura máxima diaria se obtiene a partir de la máxima registrada dentro de las 24 horas diarios, que surgen de la lectura de la banda del termógrafo. Estos registros se comparan con las lecturas del termómetro de mercurio de máxima potencia. También las temperaturas mínimas diarias de la atmósfera. La temperatura mínima de la atmósfera, pues que es la temperatura diaria del aire que se obtiene a partir de la mínima registrada dentro de las 24 horas que surgen de la lectura, también de la lectura del termógrafo. Sí, dije bien la palabra. Estos registros se comparan con la lectura del termógrafo de alcohol mínimo. La temperatura mínima diaria a nivel del CESPEC. No, esa palabra es nueva para mí. La temperatura mínima a nivel del CESPEC se obtiene a partir de la lectura del termógrafo de alcohol. La mínima colocando sobre el césped a 5 centímetros sobre el nivel del suelo. O sea, el césped y a nivel de 5 centímetros, ahí se coloca para tomar el nivel, tiene que estar a 5 centímetros del suelo. Eso sería. También tengo un video de la variación de la temperatura del aire. Creo que sí se puede abrir. Sí. Sí. Ay, lo bueno que le puse los enlaces, porque si no. Procesando. Ahí va. En esta clase vamos a ver la temperatura del aire, otro de los elementos del tiempo y del clima. Un elemento muy importante, no solo desde el punto de vista meteorológico, sino también desde el punto de vista biológico. Como ustedes saben, la temperatura está muy relacionada con los procesos químicos, con la velocidad en la cual ocurren los procesos químicos, y esto está muy relacionado con la actividad biológica. Nosotros vamos a abordar la temperatura desde un punto de vista físico. Primero vamos a describir algunos conceptos relacionados con la temperatura y después vamos a ver cómo es la temperatura del aire, cómo varía en el tiempo y en el espacio, es decir, cómo varía en la altura y con la latitud, y cómo varía a través del día y a través de las estaciones del año. En primer término, lo que vamos a hacer es definir a la temperatura. Como dice la definición, la temperatura es una magnitud física que refleja la cantidad de energía calórica que tiene un cuerpo. Es decir, lo que refleja la temperatura es cuánta energía cinética, es decir, cuánto movimiento tienen las moléculas de una determinada sustancia. Hay más energía calórica y por lo tanto ese cuerpo tiene mayor temperatura. ¿En qué unidades se mide la temperatura? La podemos medir en grados Fahrenheit, en grados Celsius y en grados Kelvin. El grado Fahrenheit es una unidad de temperatura muy utilizada en países angloparlantes, es decir, de habla inglesa. Si ustedes ven programas o canales de Estados Unidos o Inglaterra, muchas veces pueden ver que reportan la temperatura en grados Fahrenheit. Mientras que el grado Celsius es muy utilizado en países de habla hispana y es la unidad oficial para medir temperatura adoptada por la Organización Meteorológica Mundial. Y el Kelvin es una unidad para medir temperatura que se usa mucho
en trabajos de investigación, en la ciencia, cuando se está haciendo el modelado de la atmósfera, producto de que esta unidad no tiene números negativos y eso reporta muchas ventajas al momento de operar matemáticamente los valores de temperatura. Esta diapositiva muestra un comparativo entre escalas termométricas, la escala Celsius, la Fahrenheit y la Kelvin, y se toma como punto de referencia el punto de ebullición del agua y el punto de congelación o de solidificación del agua. En la escala Celsius, el agua se congela a los 0 grados y tiene su punto de ebullición a los 100 grados. Es decir, entre un punto de referencia y el otro tenemos 100 unidades, es decir, 100 grados centígrados. Mientras que en la escala Fahrenheit, el agua tiene su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit y tiene su punto de solidificación a los 32 grados Fahrenheit. Por lo tanto, ven que no coincide el cero de la escala Celsius con el cero de la escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit está desplazada 32 grados. Y por el otro lado, vemos que en la escala Fahrenheit, entre el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua, hay 180 grados. Esto quiere decir que 1 grado Celsius equivale a 1,8 grados. Por lo tanto, para transformar 1 grado Fahrenheit en grados Celsius a grados Fahrenheit hay que restar. Inge, el video es súper bueno, yo lo puse porque es súper bueno. De todos los que yo vi es súper bueno, bien detallado, pero es súper largo. Ya, sí, eso le iba a decir, no le mandemos todo. Sí, sí, es súper largo. No Con- sé si le vemos un poquito más hasta aquí, hasta ahí nomás y ahí le dejo. Ya, ok. Aquí donde ustedes pueden ver, pues es la fórmula para transformar los Grados centígrados le debemos restar 32 y a esta resta la tenemos que dividir por 1,8. De esta manera transformamos el grado Fahrenheit en grado centígrado. hasta ahí les dejo, porque es muy, muy extenso el video, pero sí se los recomiendo a las compañeras porque lo vean porque sí está súper interesante y súper bien detallado. Yo me quedé viéndolo, sí está interesante. Está bueno porque tiene de todo un poquito. Chévere, igual está en la presentación, ¿no es cierto? Sí, igual está en la presentación el enlace y también está el video. Ujú. Conceptos de variables meteorológicas es el siguiente tema que les voy a hablar. Las variables meteorológicas pues son temperatura, humedad relativa, el viento, entre otras más. Pues se modifican constantemente durante el día y la noche. Los cambios responden a distintos fenómenos propios de la atmósfera o son causados por variaciones en la vegetación y en la topografía. Por lo que podemos encontrar grandes diferencias entre la temperatura húmeda, precipitación o viento. Las variables meteorológicas, pues aquí les puse los conceptos más o menos. La temperatura, pues las diferencias térmicas entre superficies próximas generando movimientos de aire que afectan la intensidad, velocidad y dirección de programación. Altura de la... esta de aquí es del fuego, más bien. Y otras variables del comportamiento. La humedad relativa, pues el contenido de humedad relativa de la atmósfera es muy importante para el comportamiento de un incendio, porque si hacemos comparación, pues la humedad ayuda a disiparlo, según lo que yo estuve leyendo. Principalmente por afectar la disponibilidad de los combustibles. Cuando más baja es la humedad relativa, mayor y más rápido será el secado de los combustibles en este caso. Y la humedad, sí. En cambio, si la humedad relativa es alta, los combustibles no perderán tanta humedad y el peligro de incendios pues será más bajo. Y la humedad relativa aumenta cuando crece el contenido de vapor del agua en el aire y disminuye cuando el aire
pierde humedad. Por ejemplo, la evaporación del agua de un lago produce un aumento de la humedad relativa. El viento. El viento, en las mediciones del viento, pues se especifica la intensidad o fuerza que se mide en la unidad de metros sobre segundo. Y su dirección, esta se expresa según los códigos alfabéticos que indica la dirección geográfica desde donde sopla el viento, que puede ser de norte a este, de sur a oeste, y las direcciones intermedias como son noroeste o suroeste, suroeste. También se utiliza un código numérico que indica el ángulo de donde sopla el viento con respecto al norte, de acuerdo a las siguientes conversiones de 0 grados centígrados a norte, o de 90 grados este, de 180 grados sur y 270 grados oeste. Este sí está pequeño. Por aquí les tengo el video de... Sí, este sí está pequeño. Los fenómenos climatológicos que se presentan en la atmósfera y especialmente en la troposfera son variados, y cada uno es particular. Sin embargo, la presencia de uno depende de la ausencia o la presencia del otro. A continuación vamos a tratar de abordar cada uno de estos fenómenos para entender más un poco cómo estos pueden afectar el sector agrícola y las actividades humanas. Inicialmente, hablemos de la presión atmosférica, que hace referencia a la fuerza que hacen los gases en la atmósfera sobre la superficie terrestre. Esto debido a la fuerza de gravedad. La presión atmosférica varía dependiendo de la altura donde se encuentre el sujeto o el objeto de estudio. La temperatura hace referencia a la magnitud con la que se puede medir el movimiento de las partículas de un cuerpo cuando estas partículas están siendo sometidas a situaciones de calor o a situaciones de frío. Esto está directamente relacionado con la radiación solar sobre un cuerpo. El viento es un fenómeno meteorológico que se presenta gracias a los cambios de temperatura de las partículas de los gases y a los cambios de presiones en diferentes territorios. Cuando una partícula de un viento se calienta, empieza a sufrir alteraciones en su densidad y comienza a elevarse, de manera que una masa de viento ocupa ese lugar que dejó vacío, generando movimientos continuos y circulación continua de aire, lo que llamamos corrientes de viento. La nubosidad es una variable que me ayuda a permitir o que me permite medir de manera indirecta el brillo solar, y esta se mide en octas. De acuerdo a un foco o a un visor circular, este se divide en 8 partes, y entre más nublado esté, este visor va a estar más cubierto de nubes, lo que indicaría que habría poco brillo solar. La precipitación es o se trata de la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. Esta se puede presentar líquida o sólida. Cuando es líquida, es lluvia o llovizna. Cuando es sólida, es granizo o nieve. En nuestro caso, región tropical, presenta solamente en lluvia o en granizo. La humedad o humedad relativa es aquella variable que mide la cantidad de agua que puede sostener las partículas de gas en su estructura, de acuerdo a la temperatura en la que se encuentre sometida. Esta se mide en términos de porcentaje y hace relación a la sensación térmica que puede tener un cuerpo en determinado clima. Todas estas variables meteorológicas me pueden identificar o representar un clima de determinada región y pueden darle características a una zona de interés agrícola, de interés comercial o de desarrollo económico.
fuera de aquí. Listo, Inge. Esa es mi exposición, no era tan larga. Sí. Aquí están las bibliografías, estamos en las antes, se los recomiendo, véanselo, porque si el ingeniero se lo ve, de ahí nos va a sacar preguntas para la evaluación, porque está súper